Bien, continuamos con más del noticiero Primera Emisión. En este momento vamos a recibir al economista Ronald Balsa, quien también es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UCAP. Bienvenido, señor Ronald. Gracias, un placer. Entramos a los 2 últimos meses del año y hace poco el Banco Central de Venezuela anunció el tema del anclaje de la tasa de cambio, de la variación del tipo de cambio a lo que es los créditos bancarios. Comentarnos un poco esta medida, cuál es el análisis que hacen los economistas. Bueno, en principio el Banco Central ha tratado de anclar los créditos, o sea, en el sentido de indexarlos, ¿no? O sea, hacer que varíe a la hora de pagar el que pidió prestado, dependiendo de la variación del tipo de cambio. Es decir, si el tipo de cambio significara que hay un encarecimiento del dólar, pues el préstamo que pidió el que fue al banco debería ser pagado en bolívares en una cantidad mayor. Si eso no ocurriera, pues tendría, incluso si el precio del dólar cayera, la persona tendría que pagar lo mismo en bolívares para los créditos comerciales. Esta es una medida que, igual que la del encaje que se impuso en enero, pretende estabilizar el mercado cambiario. Pero es una medida inadecuada y es una medida que genera problemas sobre el sistema financiero, que ya tiene varios, que ya tiene una buena cantidad de problemas, teniendo en cuenta que estamos en una hiperinflación en la que ni siquiera hay efectivo suficiente para colocar en los cajeros, ¿no? Recargar sobre el sistema bancario la responsabilidad del comportamiento del paralelo cuando el gobierno hace financiamiento monetario a través del Banco Central de Venezuela es desviar el problema. Incluso habría que preguntarse por qué el Banco Central considera que es un incentivo o que existen incentivos para pedir prestado a los bancos para comprar dólares y qué destino se supone que tienen esos dólares. Porque suponer que todos esos dólares que supuestamente son comprados a través de la banca salen simplemente de la circulación para convertirse pues, en ahorros de alguien, pues, es una idea equivocada. O sea, en principio, si verdaderamente se compraran dólares, también podrían estarse utilizando para importaciones, por ejemplo. Y es muy posiblemente que no solamente se utilicen los bolívares para comprar dólares, sino que haya empresas que utilicen los bolívares para pagar salarios, o que los utilice para pagar impuestos, o que haga otro uso de los bolívares del sistema bancario. Precisamente sobre ese tema, señor Balsa, recientemente con Secomercio, representantes, en este caso, de un sector gremial bastante importante en Venezuela, ha dicho que esta medida pudiera generar morosidad, al menos en las empresas al momento de hacer estos pagos, en vista que, bueno, va a estar sujeta a la variación del tipo de cambio solamente entre las mesas de cambio de las cifras que se registraron de junio de este año hasta la actualidad, ha variado aproximadamente en 13.000 bolívares. Entonces, ¿esto cómo pudiera afectar entonces al comerciante? ¿Esto dará confianza en vista de las condiciones que están establecidas para que se hagan este tipo de inversiones? No, pues si el Banco Central está pretendiendo estabilizar el paralelo, trasladando el riesgo bancario, el riesgo cambiario, perdón, a los préstamos que entrega la banca, pues lo que genera es mayor riesgo, tanto para la banca como para el que pide prestado. Y justamente los temores de morosidad tienen que ver con esto, o sea, y ese temor también lo tiene el que va a pedir prestado y posiblemente no pide justamente por esa razón. Y eso contribuye a la contracción de la economía, más que a estabilizar el paralelo o a frenar la hiperinflación, contribuye a interrumpir transacciones que de otra manera se estaban haciendo a pesar de las grandes dificultades que tenemos. Por eso es que nosotros hemos visto que con la sucesión de políticas del gobierno, últimamente es la caída del producto lo más resaltante entre las cifras que se han conocido. Inclusive el tema que usted mencionaba acerca de esta inyección de capital en estos últimos meses, bien sea para la realización de pagos, de bonificaciones laborales, ¿cómo pudiera afectar esto entonces al ciudadano común? ¿Cuáles son sus recomendaciones en vista de que pronto se van a pagar estas utilidades? ¿Qué hacer con ese dinero en la Venezuela de hoy, donde el poder de compra estaba casi que pulverizado? Bueno, en principio estas utilidades cada vez significan menos en términos de las dudas que tienen los que las reciben en qué las pueden usar, ¿no? O sea, lamentablemente hemos pasado de unos tiempos en los que había quienes se preguntaban si compraban carros o compraban televisores o compraban teléfonos, a preguntarnos qué podemos comprar para comer, cada cuánto lo podemos comprar, dónde lo podemos conseguir. Son preguntas que para el consumidor son como más fáciles de responder en este momento. O sea, los que tienen que pagar colegios, los que tienen que pagar seguros médicos, los que tienen que pagar medicina, y no alcanza para muchos, ¿no? O sea, la pregunta que debería estarse haciendo el gobierno justamente con la inyección de bolívares que eso va a significar,
si tratar de contener por la vía del crédito bancario va a resolver algún problema. Efectivamente no resuelve ninguno. Nosotros deberíamos saber cuánto significa esos pagos que el gobierno va a hacer en términos presupuestarios. El presupuesto debió presentarse el 15 de octubre. Si el 15 de diciembre no se hubiera presentado, habría que reconducir el presupuesto. Pero nosotros no conocemos nada de eso desde el año 2016, cuando la Asamblea Nacional Constituyente lo recibe y no lo presenta. Así que la verdadera pregunta no es qué hacen los consumidores con lo que reciben, sino cómo el gobierno organiza sus pagos para evitar la presión sobre la hiperinflación, yendo justamente al centro del problema básico que tenemos, que es la falta de transparencia, el mal uso de los recursos públicos y la desviación en las soluciones, que lo que hacen es agravar los problemas. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de Ronald Balsa, quien es economista y también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Es momento de hacer una pausa, estamos de vuelta. Bien amigos, estamos de vuelta con el segundo bloque de la entrevista del noticiero Emisión Matutina. Estamos con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Un tema que es bastante importante ha sido el crecimiento, digamos, que ha tenido en los últimos días tanto la tasa de cambio oficial como la del paralelo. ¿A qué responde esta situación? Bueno, en principio el mantenimiento de todas las condiciones que han generado este problema desde hace ya mucho tiempo. O sea, aquí no se ha corregido nada. Haber impuesto un encaje de 100% sobre los que llaman saldos marginales de la banca desde el enero de este año, pudo significar en algún caso pues, que sea más lento el incremento del precio del dólar. Pero eso no resolvió el problema, porque es la emisión primaria de bolívares la que causa el problema. Y es cada vez que el Banco Central coloca bolívares en circulación para financiar los gastos de PDVSA, que no sabemos a dónde van, que hay presiones sobre el tipo de cambio. Es cierto que hubo un movimiento más lento durante este tiempo. Igual la inflación parece haber tenido registros menores. O sea, la hiperinflación que tuvimos el año pasado llegó a superar en algunos meses 200% mensual. Y nosotros hemos visto que durante este tiempo ha sido menor ese incremento, ¿no? O sea, el incremento de los precios. Pero esas políticas del gobierno, como te digo, han tendido más bien a frenar el incremento del precio del dólar de una manera que obviamente iba a terminar interrumpiéndose, que es lo que ha sucedido en estos días. Ha bajado un poco el ritmo al que suben los precios en bolívares, pero subieron más rápido que el precio del dólar, y ha tenido un impacto tremendo sobre el consumo y la producción, que es lo que pues, nosotros podemos notar como la mayor pérdida que hemos tenido en estos tiempos. No solamente el incremento en los precios, sino la caída en la producción, en el consumo y en las importaciones, que son los resultados de una política mal diseñada. Precisamente este aumento que se ha registrado al menos en los últimos días, pasamos de una tasa de cambio, al menos la del paralelo, de 18.000 bolívares hasta rozar los 26.000. Algunos analistas económicos tenían previsto que incluso superara una nueva barrera, que llegara a los 30.000 bolívares, pero una inyección de dinero, en este caso por parte del Estado, en euros, ha provocado, digamos, un estancamiento. Explicar a la gente un poco si es transitorio, digamos, que esta paralización del crecimiento del dólar. Sí, es transitorio, porque además, como mencionaba hace un rato, pues ahora vienen los pagos de utilidades. Y el gobierno va a pagarle una cantidad que es muy insuficiente para las personas para cubrir sus necesidades, pero que empuja. Son bolívares que van a ponerse en circulación, que posiblemente en términos relativos van a ser mucho más que los euros o los dólares que puedan vender. Y eso pues, va a terminar presionándose al final del año el precio del dólar paralelo hacia arriba. Y el mecanismo que supuestamente ha puesto en funcionamiento el Banco Central, más que estabilizar el precio del dólar, lo que ha hecho es validarlo, porque las personas que van a hacer transacciones a la banca la hacen proponiendo un tipo de cambio de referencia, y ese tipo de cambio viene del paralelo. Aquí no se ha corregido nada en términos de información, porque el Banco Central publica el precio al que se hacen las transacciones en los bancos, pero no los montos. Y la oferta y la demanda es la que debería estar determinando los precios. Y no conocemos cuál es la oferta y la demanda, porque toda la información se presenta de una manera muy parcial y muy poco
periódica, ¿no? O sea, la última vez que el Banco Central presentó la cifra fue en mayo de este año y las acaba de presentar otra vez. De esa manera es muy difícil hacer un seguimiento ordenado del funcionamiento de la economía. Y sobre ese tema, usted como especialista que le ha hecho seguimiento durante este año y por supuesto épocas anteriores sobre el desempeño económico del país, ¿cuáles son las previsiones para el inicio de 2020 en vista que todavía por los momentos se sigue manteniendo esta política de encaje marginal del 100%? Bueno, en principio el sistema bancario se ha ido encogiendo de un modo muy preocupante, en parte por la hiperinflación. O sea, el hecho de que la banca tenga un patrimonio que sea cada vez menos significativo, es lo que ha hecho que su posibilidad de dar créditos haya caído sustancialmente. Por esa razón los créditos comerciales han caído, los créditos para el consumo han caído, las tarjetas de crédito son prácticamente insignificantes, los créditos para la construcción no son suficientes. Y bueno, el sistema bancario se ha ido haciendo cada vez más pequeño en términos relativos a bancos de otros países, ¿no? O sea, su posibilidad de intermediar es cada vez menor. Y sin embargo el gobierno insiste en colocar sobre la banca la responsabilidad de estabilizar el paralelo, o sea, en lugar de corregir sus propios problemas fiscales. Por eso, lamentablemente, por más que pueda suponerse que ha caído el ritmo de incremento de los precios en el tipo de cambio, la caída en la producción ha sido sostenida, ha sido duradera además, porque ha caído la inversión, eso tiene impactos hacia el futuro. No podemos pensar que en términos de pobreza o distribución del ingreso estamos mejor. O sea, nuestra situación para el año que viene es todavía peor que la del año pasado. Por más que el ritmo al que supuestamente se mide la hiperinflación sea menor, nuestros problemas no son solo eso. O sea, nosotros tenemos problemas de todo tipo y clase y no ha habido inversión para recuperar luz, agua, telecomunicaciones, y esos son problemas que terminan generando cuellos de botella para crecer y consumir. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles, digamos, deberían de ser las medidas que se deberían tomar para pues, contrarrestar esta situación económica que está atravesando el país hoy por hoy, al menos en el aspecto de políticas públicas? Bueno, la primera, que para mí es esencial, es la publicación del presupuesto. O sea, porque sin información es muy difícil hacer no solamente estimaciones hacia el futuro, sino tener una visión integral de los problemas, o sea, y de las soluciones. O sea, no es posible que se reitere siempre que aquí los problemas son causados por sanciones, cuando el uso de los recursos públicos es completamente desconocido para todos. Bien, escuchábamos entonces a Ronald Balsa, quien hoy estuvo participando con nosotros en la entrevista del noticiero de la primera emisión. Estamos de vuelta, pero al regreso vamos a ver información de arte y espectáculos.